Ya hacía un buen tiempo, ¿no? Que no pasaba por aquí para compartir con ustedes una palabra. Espero que el audio se esté escuchando bien. Eso es mi deseo, por favor, que el audio se escuche bien. Si alguien quiere por ahí avisarme si se está escuchando o no, me dicen. Pregunto porque estoy probando también un micrófono con la idea, con la intención, bueno, de que se pueda escuchar mejor, salir mejor la transmisión. Así que bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Que el Señor los bendiga. Quien les habla, quien les saluda, es el pastor Pablo Roney Benítez. Y paso por aquí para saludarles y también paso por aquí para compartir con ustedes una breve reflexión de la palabra del Señor. Y quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia, si querés acompañarme a través de la Biblia. Y vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 38. Marcos, capítulo 9, versículo 38. Si me quieren decir en los comentarios si se escucha bien mi voz, les agradezco un montón. Me escriben ahí, se escucha bien. Así seguimos para avanzando. Espero que se escuche bien. Marcos capítulo 9, verso 38, que dice lo siguiente. El título de este pasaje es, lo dijo Jesús, ¿no? El que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y vamos a leerlo. Juan le respondió diciendo, ¿Juan le respondió a quién? Juan le respondió a Jesús, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Impresionante palabra, una palabra muy reveladora. Y a pesar que esta palabra ya tiene más de 2000 años, ella sigue vigente en el día de hoy. Ya esa frase, ¿no?, que bien la rescata en el título, donde dice Jesús diciendo, el que no es contra nosotros, por nosotros es, ya nos habla de que en el reino espiritual, y eso es algo que yo soy muy enfático, porque es una revelación que si no la entendemos, vamos a andar medios que perdidos y medios confundidos por ahí. Ramón Duarte, de Rosario del Tala, Dios te bendiga. Ramón, ¿se escucha bien mi voz? Me decís se escucha, te agradezco. Pero si no entendemos este principio espiritual que dijo Jesús, el que no es contra nosotros, por nosotros es, podemos andar un poco confundidos, podemos andar un poco perdidos por la vida. Porque lo primero que establece perfecto, muchas gracias. Porque lo primero que establece esta palabra es que en el mundo espiritual existen dos realidades. Por un lado está el reino de Dios y por otro lado
no diría el reino, pero está el mundo satánico, está la potestad del aire. Por un lado está Dios y por otro lado está el diablo. Y Jesucristo dice que en esta guerra espiritual, ¿por qué guerra, pastor? ¿Por qué usamos el calificativo guerra y no otro calificativo? Bueno, porque la Biblia, la palabra de Dios nos habla que usted y yo estamos metidos en una guerra. Esa guerra es una guerra espiritual. Por eso el apóstol Pablo ya decía, ¿se acuerda ya en Efesios 6, ese versículo o ese pasaje tan conocido de Pablo, cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre? Qué tremendo ese pasaje, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra los seres humanos. Nuestra verdadera lucha no es contra personas. Nuestra verdadera lucha es contra fuerzas espirituales. Nuestra verdadera lucha es contra espíritus satánicos, que tienen a Satanás como su jefe, como la cabeza de esta guerra de parte de Satanás. Satanás vendría a ser la potestad suprema del aire, refiriéndome a lo que es la potestad satánica, ¿verdad? Entonces, Satanás, él gobierna su ejército, y este ejército es un ejército espiritual. Es un ejército de ángeles que han perdido su dignidad. Es un ejército de ángeles que han perdido su primer estado. Porque Dios no creó, digamos, ángeles malos. Todo lo que Dios crea es bueno. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Por favor, sí. Todo lo que Dios crea, lo hace bien, lo crea bien. Todo. Pero en algún momento, un cortocircuito, algo le pasó por la mente de Satanás y por la mente de ciertos demonios que pensaron, qué locura, ¿verdad? Es una locura, pero es cierto. Pensaron que ellos eran rivales para Dios. Quisieron robarle la gloria a Dios. Quisieron robarle la adoración a Dios. Se rebelaron contra Dios. Entonces, la Biblia habla que ese ejército satánico, es un ejército que está muy bien organizado. Saludo también a mi querida hermana, bendiciones a todos los hermanos de Rosario del Tala que nos están viendo, a Mónica, a todos los hermanos de ahí de la ciudad de Rosario del Tala, que estuvimos pastoreando durante muchísimos años junto a mi esposa. Ahí están mis ahijados también ahí, que Dios los bendiga. Pero la Biblia habla, volviendo al tema, que el reino de Satanás está organizado, bien organizado. Ya en Daniel 10, por ejemplo, nosotros vemos algo que es muy interesante, donde Daniel, el profeta, estaba orando para que Dios liberara a su pueblo. Había una palabra profética de Jeremías y Daniel la leía y quería que esa palabra se cumpliera. Y empezó a orar por la liberación. El pueblo de Israel estaba cautivo y empezó a orar por la liberación. Pero dice que el príncipe de Persia, y ese príncipe, entienda esto, mi querido hermano, este príncipe de Persia no se refiere a un príncipe físico, a una persona de carne y hueso, sino que se refiere a una potestad espiritual, a un espíritu de alto rango, que la Biblia lo llama príncipe, y uno ve cómo el reino de las tinieblas está organizado. Entonces, o nosotros, volviendo a Marcos capítulo 9, verso 38 al 41, la Biblia dice que el que no está contra nosotros, o sea, el que no está contra el reino de Dios, está
a favor del reino de Dios. Está a favor del reino de Dios. Nosotros no estamos contra el reino de Dios. ¿Sí? Estamos a favor, estamos conectados al reino de Dios. Estamos unidos al reino de Dios. Somos parte del reino de Dios por el nuevo nacimiento que se produce en cada uno de nosotros a través de la intervención directa del Espíritu Santo. En otro tiempo nosotros pertenecíamos a otro reino, pero era el reino de las tinieblas. En otro tiempo usted y yo, querramos o no aceptarlo, estábamos perdidos. Éramos enemigos de Dios y tal vez de una forma hasta inconsciente, ¿no? Porque nadie en su sano juicio decir, no, pastor, ¿cómo yo voy a estar en contra de Dios? Yo andaba perdido, andaba confundido, sí, pero espiritualmente estábamos contra. ¿Por qué? Porque no estábamos a favor. Pero en el momento que nosotros reconocemos nuestra necesidad espiritual, en el momento que usted y yo reconocemos que necesitamos a Cristo, reconocemos que sin Dios estamos perdidos, reconocemos que necesitamos el perdón del Espíritu Santo y nos arrepentimos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios nos perdona. El efecto de la sangre de Cristo empieza a cambiarnos, empieza a limpiarnos de todo pecado, a limpiarnos de toda maldad, a limpiarnos de toda inmundicia. Y el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y somos uno con Cristo Jesús. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. Y pasamos de la muerte a la vida. Pasamos del reino de la muerte al reino de la vida. Y el que está en Cristo, mire lo que significa esto, porque esto es en forma automática. En el momento que nosotros nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón a Dios, automáticamente pasamos de muerte a vida. Y la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, todas. Y nosotros tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. ¿Por medio de quién tenemos vida eterna? Por medio del Espíritu Santo. Por medio de Jesucristo. No tendremos la vida eterna como algo futuro. No, aquí ahora ya tengo vida eterna. Porque ya tengo a Cristo en mi corazón. Ya tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Por eso tengo vida eterna. Amén. Y ahora nosotros empezamos a combatir el reino de las tinieblas, pero a través del poder del Espíritu Santo. Empezamos a orar para que el Espíritu de Dios descienda sobre nuestras familias, sobre nuestro barrio, sobre nuestra ciudad, sobre nuestros gobernantes, sobre nuestro físico, sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, nuestro barrio. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que toda obra del enemigo retroceda en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros empezamos a trabajar en el reino de Dios. Ahora, amado hermano, muchas veces nosotros pensamos que la única forma, escuche esto por favor, porque muchas veces nosotros pensamos que la única forma de servir a Dios es estando detrás de un púlpito. Pensamos que la única forma de servir a Dios es siendo un pastor o un apóstol o un evangelista o un líder de alabanza. Y no. De hecho, esa es la forma que menos la gente sirve a Dios, porque la verdad es esa. O todo el mundo es pastor. O toda la gente que va a la iglesia son pastores. O toda la gente que va a la iglesia sirven a Dios desde un púlpito. No, son pocos.
Y no por eso uno sea mejor que el otro, no. Tenemos diferentes funciones, sí, hay diferentes funciones, pero delante de Dios somos todos iguales. Simplemente estamos desarrollando funciones diferentes, pero todos somos iguales delante de Dios. Todos tenemos el Espíritu Santo. Mire, estas personas, mire, lo voy a volver a leer el pasaje para que usted preste mucha atención. En Marcos capítulo 9, verso 38, dice: Juan respondió y dijo, le dijo a Jesús Juan, Maestro, estaba enojado Juan acá, ¿verdad? Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces aquí lo que estamos viendo es que los apóstoles de Jesucristo, ellos pensaban que tenían el monopolio. De repente encontraron a alguien que no era apóstol, encontraron a una persona que no era apóstol, que no era discípulo en el sentido, no era parte de los 12 discípulos. ¿Y quién es ese? Que anda echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es ese atrevido? Entonces los apóstoles dijeron, no, esto está mal. A ver, muchacho, acompáñanos, síguenos. Deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Quién te mandó a hacer eso? ¿Bajo qué autoridad estás echando fuera demonios? Síguenos. Y el muchacho dijo, no, yo no voy a seguir nada. Yo voy a seguir lo que tengo que hacer. Voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y los discípulos se enojaban porque pensaron que la única forma de servir a Dios es siendo parte de ese círculo de los 12. Y estaban completamente equivocados. Alan Borges, Dios te bendiga, querido Alan. Estaban equivocados, completamente equivocados. Pero así hoy mucha gente piensa que la única forma de servir a Dios es detrás de un púlpito. Y esos son los 12 discípulos, son los menos. Los que están sirviendo a Dios en el púlpito es la minoría. Pero la gran mayoría está del púlpito para atrás. O para adelante, según el punto de vista, ¿no? Pero son los que están ahí, que forman parte de Cristo. Yo no sé, querido hermano, querida hermana, en qué parte tú estás. Si estás sirviendo arriba del púlpito o estás abajo del púlpito, pero quiero decirte que Dios te está llamando para que lo sirvas ahí donde estás. Si estás arriba, gloria a Dios, hacelo con pasión. Y si estás abajo, gloria a Dios y serví a Dios con pasión. Poné tu vida en manos de Cristo y decirle, Dios, usa mi vida. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo hacer algo? Señor, quiero ser un vaso en tus manos. Dame la revelación que tengo que hacer para tu obra. Y tú vas a ver que Dios te la va a revelar. Esta es la palabra que yo quería compartir. Yo no sé dónde estás, en qué posición estás, de qué país me estás viendo, pero Dios tiene un propósito con tu vida y Dios quiere que tú le sirvas porque haces parte del reino de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga poderosamente. Chau, chau a todos.